Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura cuando el lector esté preparado. Esto nos dice la contratapa del libro 4 de Crayon, las parábolas que estamos desarrollando de a una. Hoy vamos a ir por la parábola 10, las preguntas del bebé. Y bueno, las parábolas han despertado bastante interés por parte de ustedes, especialmente la última, Jessica la enfadada, que tuvo un récord de descargas respecto de las otras parábolas. Y bueno, lo que pasa con las parábolas es lo que les leía en este párrafo recién, ¿no? En muy pocas palabras, en un relato muy breve, tenemos realmente un relato que nos deja con la boca abierta y si es de noche no nos deja dormir y seguimos pensando en lo que dijo y lo que no dijo. Y esto, como dice también lo que acabo de leer, hay que leerlo una y otra vez para digerirlo, porque es demasiada información en muy pocas palabras, disfrazada de un cuentito como para que nos distraigamos un poquito, pero lo que dice es muy, muy importante. Entonces, como siempre decimos, este libro, el libro 4 de Crayon, las parábolas de Crayon, está gratuitamente en Internet. También en Internet está gratuitamente el audiolibro. Si sos fiaca, que no te gusta leer, a mí no me pongas a leer nada, bueno, escuchá el audiolibro que tiene también las 20 parábolas de Crayon. Así como hemos escuchado las 16, 17 canalizaciones de Crayon en Egipto, que hicimos todo el ciclo de Crayon en Egipto, esas también son parábolas. Ahora estamos haciendo las parábolas de este libro, que es del año 2000, y que todavía tiene información que nos cuesta asumir que es así. Así que bueno, para todo esto no estamos solos, como siempre, la tenemos a ella, que es como la biógrafa no autorizada de Lee Carroll y de Crayon, María Elena García, que la tenemos como nuestra especialista que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué va todo esto, porque hay cosas que entendemos y hay cosas que no queremos entender ni por casualidad, porque es mucho de golpe para entender. Bienvenida, María Elena, a Cambio de Vida, ¿cómo estás? Muy agradecida por la oportunidad que me das, la oportunidad que nos da la radio también, de poder llegar a una audiencia que está esperando ver qué es lo que puede cambiar dentro de ellos a través del mensaje amoroso de Crayon, que esta vez son con las parábolas, pero siempre hay un mensaje muy profundo que llega a la esencia del ser humano y nos ayuda a trascender la condición humana, que es la que nos separa de la realidad. Bueno, como todas las parábolas, yo voy a comenzar a leer. Hay un primer párrafo que es una nota del autor, donde el autor explica de qué va a ir la cosa. Después viene la parábola en sí, yo voy a empezar a leer esa parábola, como es larga, va a continuar María Elena leyendo, y al final tenemos una explicación final del autor, que nos va a decir algunas palabras más, como una nota final, ¿no?, de la postdata de cada parábola. Así que yo voy a empezar a leer. Esta es la parábola 10, las preguntas del bebé. Nota del autor. Casi todas las madres con bebés que conozco han deseado secretamente poder mantener una conversación adulta, fluida, en dos direcciones con esta preciosa entidad. Hay tanto que contar a un niño. Vean si pueden captar el verdadero significado de esta parábola sobre una conversación mágica entre una madre y su pequeño bebé. Es una historia divertida con un mensaje importante. La madre humana se sorprendió de veras al ver al gran ángel en su lavadero. ¿Qué haces aquí? ¿Me esperabas en la cocina?, preguntó el ángel. No, no te esperaba en absoluto, contestó la madre. ¿Por qué estás aquí? Para concederte una petición, dijo el ángel, como si fuera de lo más normal aparecer en la casa de un humano.
No recuerdo haber hecho ninguna petición, exclamó la madre. Espero haber pedido algo bueno y que no me oyeras maldiciendo. Digo de todo cuando estoy enfadada. No, no, contestó el ángel. ¿Recuerdas cuando estabas mirando a tu hijo a los ojos y murmurabas, si pudiéramos hablarnos? Bien, estoy aquí para organizar eso. Mañana por la noche, cuando vayas a la habitación de tu hijo, yo también estaré allí para que puedas hablarle y él a ti. Tendrás un corto espacio de tiempo durante el cual él podrá hablarte con el intelecto y el lenguaje de un adulto. Te diré más entonces. Y con estas palabras, el ángel desapareció hacia la izquierda de la secadora por un respiradero. La madre no estaba asustada. Al fin y al cabo, ella creía en los ángeles y había estado en la tienda de ángeles de su barrio varias veces. No podía saber que a los verdaderos ángeles no les gustan las tiendas de ángeles. Toda la popularidad habría acabado con la diversión de aparecerse a la gente. Algunas madres incluso querían saber de dónde había sacado el ángel su traje, algo realmente insultante para un ángel verdadero. La madre no durmió mucho aquella noche, y cuando puso a su bebé de 6 meses a dormir aquella tarde, lo miró fijamente a los ojos y le dijo, mañana tú y yo podremos hablarnos. Estaba emocionada de veras. Él babeó como respuesta. Pensaba cuidadosamente lo que le diría. ¿Por dónde empezar? ¿Cuánto tiempo tendría? ¿Podría comunicarle las cosas difíciles de la vida? Empezó a pensar todo lo que quería decir a un niño que estaba empezando a vivir. Sobre lo caliente que está una estufa, o cómo puede doler un precioso fuego. Pero un momento. El ángel había dicho que el niño hablaría con la mente de un adulto. Esto lo cambiaba todo. Tendría que contarle cómo tratar a las chicas, y qué hacer con un corazón partido, y que no debería confiar en todo el mundo, y que no debería conducir demasiado rápido. Por favor. Había tanto que contarle a un ser humano, pensó. La tarde siguiente, la hora de la conversación mágica se iba aproximando lentamente. Esperó al lado de su hijo en la habitación de este, la hora acordada, y entonces el ángel volvió a aparecer. Encantado de veros a ambos, dijo el ángel rápidamente. Estas son las reglas de la conversación. Mamá, tú solo puedes contestar. Hijo, tú solo puedes hacer 3 preguntas. Entonces se acabó. Y tras estas palabras, el ángel desapareció, de nuevo, esta vez a través de la parrilla del hogar. Esto lo cambiaba todo, pensó la madre en silencio mientras miraba a su hijo. Quizá esté viendo visiones. Seguro que ahora mi hijo simplemente se duerme. En cambio, el niño se puso en pie. Madre, dijo el niño, es verdaderamente un día mágico el que nos acerca de este modo. Qué alegría poder hablar contigo a estas alturas de mi vida. La madre se puso en pie atenta, con la boca abierta de la sorpresa. Incluso babeaba un poco. Sí. Solo puedo hacer 3 preguntas, continuó el niño desde la cuna. Hay tantas cosas que quiero saber. El niño pensaba su primera pregunta y su madre lo estaba dirigiendo todo. Esto es real, pensó. Mi hijo me está hablando como si fuera un adulto. ¡Qué milagro! ¡Qué don! No podía contener su impaciencia por la primera pregunta de su hijo. ¿Sería sobre filosofía o religión? Quizá querría saber el mejor consejo para escoger una buena carrera, o quizá querría saber cómo escoger la mejor pareja, una que se quedara con él durante más tiempo que la suya. El niño miró a su madre a los ojos e hizo la primera pregunta. Madre, he estado teniendo sobre mi espalda, fuera de esta casa,
y he quedado maravillado por el cielo. ¿Por qué es azul? La madre tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar. Has echado a perder la primera pregunta. ¿A quién le importa por qué el cielo es azul? Pero la madre quería tanto a su hijo que contestó pacientemente a su pregunta según las reglas. Explicó cómo la atmósfera y las moléculas de oxígeno reflejan la luz del sol y la hacen volverse azul, o al menos es lo que ella creía. Sonaba bien, de cualquier modo. Esperaba la próxima pregunta con ansiedad. La siguiente tiene que ser mejor, pensaba. Quizá querría saber lo que debía hacer con su vida para no acabar sin techo o con amigos delincuentes. Madre, mi segunda pregunta es esta. Aunque llevo aquí solo 6 meses, me he dado cuenta de que fuera a veces hace calor y a veces hace frío. ¿Sabes por qué? La madre no lo podía creer. Otra pregunta desaprovechada en tonterías. ¿Cómo era posible? Se preguntaba. Su hijo era inocente y despierto. Su pregunta debía ser importante para él, y ella apreciaba este tiempo mágico del que podía disponer para estar juntos. Lentamente intentó explicarle sobre la Tierra y el Sol y cómo la Tierra se inclina ligeramente mientras gira alrededor del Sol, causando el invierno y el verano, el frío y el calor. Finalmente llegó el momento de la última pregunta. Casi llevaban 30 minutos y se habían comunicado tan poco. Madre, te quiero, exclamó el hijo. Pero ¿cómo sé que eres realmente mi madre? ¿Tienes algunas pruebas de ello? ¿Qué pregunta era esa? ¿De dónde salía? ¿Quién si no iba a ser su madre? ¿No se había ocupado de él todos los días de su vida? Esta sesión había sido una decepción total. Casi quería irse, volver al lavadero donde todo había empezado. Pensó que empujaría al ángel en la secadora la próxima vez que lo viera. Su hijo, con sus ojos inocentes, abiertos y despiertos, esperaba su respuesta. Empezó a llorar, pero tendió sus manos y dijo: mira mis dedos, son como los tuyos. Mis pies y mi cara son como los tuyos. Mis expresiones de amor y alegría son como las tuyas. Soy verdaderamente tu madre. Tenemos los mismos ojos y la misma boca. Mirá. Y así el niño quedó satisfecho y se tendió de nuevo en la cama y se puso a dormir. ¿Qué era esto? El milagro de comunicación había llegado y se había ido, y la madre no había mantenido una conversación con sentido con su hermoso hijo. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ido tan mal? Pasó largo tiempo pensando en ello y se lamentaba por el paso de un tal acontecimiento sin que se hubiera transferido ninguna información sustancial. Entonces el ángel apareció de nuevo, a través del desagüe del cuarto de baño. «Sal de aquí», dijo la madre antes de que el ángel pudiera decir algo. «¿Qué desengaño me he llevado contigo?» «Te di el tiempo», dijo el ángel amablemente. «Yo no decidí las preguntas». «¿Y de qué ha servido? ¿Por qué mi hijo no preguntó nada importante?» «Me dijiste que tendría la mentalidad de un adulto, pero hizo las preguntas de un niño. Me engañaste con tu pretendido milagro». «Querida», replicó el ángel, «aunque tu hijo recibió el lenguaje y el intelecto de un adulto, solo tenía la sabiduría y la experiencia de los 6 meses que lleva en la tierra. Sus preguntas han sido, pues, las de mayor sentido en las que podía pensar, y tú las contestaste todas, incluso la última, que tomaste con miedo, también la respondiste correctamente. Además, le has transmitido tu amor mientras estuvisteis juntos, y no has sido impaciente con él. Él lo hizo lo mejor que pudo y fue honesto. ¿Qué más puedes decir? ¿Qué más puedes pedir?» La madre se sentó. No había pensado en ello. Su hijo había reunido las mejores preguntas en que podía pensar,
podía saber lo que debía pensar si no tenía el conocimiento que ella tenía? Y si hubiera recibido este conocimiento, no hubiera tenido que preguntar nada. Sin más comunicación, el ángel se fue por última vez, y esta vez por la ventana. La madre volvió a la cuna y pasó un buen rato mirando a su hermoso hijo. «Lo has hecho lo mejor que podías, hijo», dijo con voz tranquila. «Está bien que hayamos podido hablar». Y hasta acá llegó la parábola. La parábola. Vamos a la postdata. Bueno, vamos a dejar un poquito, espera un segundo. Una primera reflexión tuya de todo esto, vos que sos madre de 3 hijos y que tantas expectativas son difíciles de poder cubrir, ¿no? Las primeras 3 preguntas que le vas a hacer a tu bebé, que digamos que todavía no ha empezado a comunicarse con vos, y vos ya querés, lo que ella pensaba, quería advertirle de los peligros, de las cosas que podían venir ya cuando adulto, las relaciones que podía tener. Y ahí nos damos muy 3D, como decimos siempre, ¿no? Muy 3D, queremos prepararlo para todo lo que viene. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es el mensaje final de Crayon, ¿no es cierto? Es darnos cuenta que no tenemos la mente de Dios porque somos humanos, pero estamos hechos a imagen y semejanza de ese Dios a través del amor, a través de la imagen del amor en nosotros. Y dentro de las 3 preguntas que le hizo ese hijo, que es un ser íntegro, aunque esté en un pequeño cuerpo, que es lo que las madres nos olvidamos muchas veces, de que ese bebé que está necesitando de nuestra ayuda para crecer, para adaptarse a esta realidad tridimensional, es un ser completo. Y en la relación que nosotros tenemos como madres con esos bebés, es necesario que acudamos al amor y no al control de la vida de ese bebé. Interpretar que ese bebé está en nosotros, vino a nuestra vida como un ser que nos eligió para vivir esta experiencia humana, es ver la realidad más profunda. Quizá sea un camino esta parábola para darnos cuenta de quiénes verdaderamente somos, de darnos cuenta que si bien necesitamos adaptarnos a este sistema en el que estamos viviendo, también tenemos un plan divino, y ese plan divino es el propósito que tenemos para estar en este plano. De esta parábola hay millones de enseñanzas, pero es el cambio de paradigma de considerarnos no humanamente, no lo humano como esta vida lineal, sino que en esta experiencia que vinimos a pasar a esta vida lineal, muy importante, regirnos por las reglas del sistema, pero tampoco dejar de lado la multidimensión que hay en nosotros mismos, o sea, en los seres eternos que somos, que vamos y venimos, y que tenemos un propósito mayor. Descubrirlo es nuestro trabajo o nuestro propósito en este plano. Claro, vos decís, bueno, en este tránsito no humano, bueno, hay un libro entero de eso, no pienses como un humano de Crayon. Entonces, ¿qué significa no pensar como un humano? No pensar como un humano es darle lugar a la totalidad que somos. Nosotros venimos con una limitación
como preparados para la vida lineal, pero no recordemos siempre cuál fue el primer mensaje que dio Crayon en el libro Tiempos Finales, que había que dar permiso a ese cambio y permiso a la aceptación de seres divinos que somos. Y cuando lo leímos, todos, o sea, a mí me pasó, yo lo rechacé totalmente de plano, yo dije, este tipo está loco, ¿no es cierto? Cuando pasé al segundo libro, que es el que mencionaste, que es el No piense como un humano, y hay una parte de ciencia en ese libro, ahí fue, no sé qué tocaron, qué tocó esa información dentro de mí, que no paré más, ¿no es cierto? Pero realmente, en el primer momento, cuando todavía la energía del planeta estaba muy abigarrada, porque ese fue el trabajo inicial de Crayon en el planeta, que fue permitir la conexión más directa del humano con sus energías superiores. ¿No es cierto? No entremos en creencias religiosas ni dogmáticas, sino en que el humano tiene un ser superior, un yo superior en su propio ADN, y ese ser superior es el contacto con energías superiores, energías divinas, energías sagradas, como la querramos llamar, pero reconocer esa sacralidad que tenemos como humanos todos, es justamente el trabajo que vinimos a hacer los que estamos en este momento en el planeta, porque vinimos a hacer este gran cambio, acompañar a la Tierra en una energía diferente para que la Tierra sea un planeta graduado. Yo sé que esto es, si lo vemos así de una, es tremendamente difícil de aceptar. Es difícil de entender. Vamos de nuevo, a ver. La madre acepta como si nada, que por una cañería aparece el ángel y dice, ah, bueno, sí, porque los ángeles sí, yo voy a la tienda de ángeles y los ángeles existen, bla, 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 bla. Entonces, el ángel le concede un deseo de poder comunicarse con... Sin antes, te corto aquí un pedacito, Sí, sí. decir que a Los Ángeles, de verdad, no les gustan las tiendas de ángeles. Sí, claro. Pero digo, ¿por qué? Es complejo de entender, bueno, ya la madre da por sentado, bueno, está bien, me conecté con un ángel, me dio este Sí. don, esta posibilidad de hacer las tres preguntas, y bueno, después le pasa el imprevisto que tenemos siempre, ¿no? ¿Qué harías si te encontraras con alguien y tenés que hacerle tres preguntas y es la única oportunidad que tenés? Y bueno, y en esa impronta que vos querés hacer algo que pensaste que se te va la vida en esto y que en realidad tenés un bebé que tiene 6 meses, cualquier contacto con él que extra que pudieras tener, porque ya era un contacto con un bebé con mentalidad de adulto, ya era un regalo, un privilegio que tenía, y sin embargo, la madre estaba más preocupada por hacerle preguntas profundas y guiarlo en la vida, y no le interesaba lo que el hijo le preguntaba, ¿no? Ese también es ese aferrarnos que tenemos a la 3D, que estamos tan enganchados con lo último que pasó, con que hoy el dólar se disparó a tanto, y bueno, y ahí estamos, digamos, hace que nos perdamos de vista esto, ¿no? De haber tenido ese privilegio de poder hacerle tres preguntas, poder dialogar con un hijo de 6 meses que con mentalidad de adulto, ¿no? Entonces, esto de que no podemos vivir en el momento, siempre estamos pensando o en el pasado o en el futuro, es decir, lo mal que lo hemos vivido y lo mal que lo vamos a vivir, y entonces nunca estamos en este momento, en este único momento que tenemos para vivir, ¿no? Entonces, este ejercicio de decir, estamos en este momento, bueno, disfrutemos de este momento lo mejor posible, olvidemos por un instante el gobierno de mierda que podemos tener, olvidemos todo eso todo ese entorno que tenemos, que nos rodea, y hagamos un momento de paz en este momento, respiremos profundamente y celebremos este momento.
al celebrar este momento, estamos dándole el verdadero valor a la vida en sí. Y ese es el mensaje profundísimo. La vida en sí que tenemos, porque es ahí donde nos conectamos con esa parte esencial propia, que es la que nos conecta con la divinidad, con la energía de la fuente. Y es realmente cómo trascendemos el azar, cómo podemos vivir en contestación con a través de nuestra intuición, con las sincronicidades que nos llevan por el camino verdadero, el camino auténtico que nos hace disfrutar y vivir la vida pleno. Porque en lugar de hacer las preguntas, imagínense a Dios, preguntarle a Dios si es Dios verdaderamente, como le pregunta el bebé a la mamá. Y en esa contestación, es decir, esa unidad con esas energías superiores, o ese Dios, o esa energía de la fuente, como la querramos llamar. Sé que nos cuesta mucho hacer ese gran cambio de paradigma que tenemos en la relación con Dios, pero es ese el nuevo humano, el humano que sabe que está en condiciones y autorizado para tener conexión con el ángel y con todo lo que se consideraba sagrado. Porque, es decir, es una parábola impresionante esta. Impresionante, Alberto. Bueno, ahora sí te voy a pedir que leas la postdata del autor, donde explica un poquito más todo esto que estamos comentando nosotros. Postdata del autor. ¿Así entendieron el verdadero significado de esta divertida historia? Ustedes y yo no tenemos el privilegio de poseer la mente de Dios, mientras nos encontramos en este planeta, y en cambio, sí se nos da el don de poder hablar con los maestros. ¿Qué pacientes deben ser ustedes con nosotros mientras nos perdemos con preguntas que no tienen ninguna relación con las verdaderas razones por las que estamos aquí? ¿Cómo saber lo que hay que preguntar? Crayon nos dio la pregunta mágica justo después de esta historia en una sesión en directo, y enseguida vendrá. Lo auténticamente interesante de esta historia es que Dios contesta a nuestras preguntas, incluso si son insignificantes para el propósito de nuestras vidas o el de nuestro planeta. ¿Han leído ustedes alguna vez algún libro sobre el linaje de una amplia cantidad de entidades de nuestro alrededor? Hay algunos libros llenos de capítulos y versículos con sus nombres y sus batallas y cómo la Tierra llegó a existir. Cuentan quiénes eran los jugadores y qué les ocurrió antes de que incluso hubiera una atmósfera en el planeta. Y si leen estos libros, ¿sienten algo cálido y acogedor en su interior? ¿Les hacen entender lo que deben hacer con su vida? ¿Obtienen una directriz clara sobre qué camino tomar para resolver los problemas que causa ser un ser humano en esta nueva era? Seguro que no. Su libro solamente les brinda las respuestas a las preguntas metafísicas del bebé. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cuántas veces nos vemos obligados a pedirle a Dios que nos demuestre que Dios es Dios? Muéstrame esto y muéstrame aquello. ¿Cómo puedo saber que eres real? ¿Cómo puedes saber que eres Dios? Aquí es cuando se explica el hecho a su imagen y cuando podemos comprender la metáfora del amor con la imagen de Dios, es la señal del amor y la compasión con la que todos llegamos. Piensen en lo insultante que esta pregunta es para los ángeles y para los elevados que han estado a nuestro lado desde nuestro nacimiento, y aún así todas las respuestas están llenas de compasión y amor. Sin embargo, ni siquiera estas preguntas nos llevan de A a B, ni nos ayudan a hacer frente a relaciones insatisfactorias
a trabajos sin sentido, a problemas de salud, a cuestiones económicas o a dificultades familiares o comunitarias. Crayon nos dice que hay una única pregunta verdadera que puede marcar la diferencia en nuestras vidas y cambiarnos radicalmente. Cuando nos sentamos frente a Dios en meditación y oración, se establece una comunicación en dos sentidos. Algunos dicen que la oración es cuando hablamos a Dios y la meditación cuando lo escuchamos. La próxima vez que tengas la oportunidad de hablar y escuchar, hagan la siguiente pregunta. Querido Dios, ¿qué quieres que yo sepa? No hay mayor pregunta que esta, y refleja toda su sabiduría de conciencia espiritual como ninguna otra, en el supuesto caso de que el niño hubiera preguntado esto, la madre todavía seguiría contestando, y el niño hubiera sido aún mucho más sabio en su propio crecimiento. Y ahí se terminó la parábola definitivamente con esta explicación. Y bueno, maravillosa. Maravillosa porque nos pone en el lugar, en ese lugar donde aceptamos esa comunicación con Dios y que nos conteste y que nos diga Él lo que necesitamos saber. bueno, es todo un aprendizaje también poder comunicarse con Dios así, ¿no? Con saber que Dios está dentro nuestro, que es una parte nuestra, y que no hay ningún juicio ni castigo por todo lo que hayamos hecho. Eso también es muy importante, ¿no? Porque eso nos libera muchísimo y nos da la libertad de podernos comunicar con Él sin culpa, porque todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho algo que no hubiéramos querido haber hecho y lo hemos hecho igual. Las circunstancias nos pueden haber llevado a equivocarnos. Entonces, bueno, este acercamiento a Dios que propone Crayon, desde acercarnos a Dios sin juicio y sin castigo, bueno, es otra de las claves del mensaje de Crayon a lo largo de todos estos años, ¿no? Exactamente, exactamente, porque es una diferencia total y absoluta la autovaloración, o sea, cómo nos valoramos a nosotros mismos y cómo sentimos dentro nuestro esa divinidad que también somos, y también en esa parábola de Crayon de Wo en Egipto, que mencionaste al principio, hay un momento donde Wo pregunta cómo, si Dios es tan bueno y te permite hacer lo que sea y no te da castigo, ¿por qué hay tanto mal sobre el planeta? Y ahí la contestación es justamente que el mal y el bien en el planeta es obra del humano y de la conciencia del humano, que no hay nada externo que venga a manejarte las experiencias que el humano vino a hacer, pero que esas experiencias son experiencias que cada alma viene a ejercer a este plano, pero que el castigo lo tiene en las mismas respuestas a las acciones que hace, pero son de acá, o sea, son humanas. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que llegar a concienciarse a sí mismo como parte de ese Dios, que ese Dios viva en nosotros, no hay nada, no hay reglas que seguir, sino es autoasumirse como parte de esa divinidad. Entonces es valorar al humano, a valorarse a sí mismo, y dentro de ese valor a sí mismo no va a haber ningún problema en valorar al humano que está delante nuestro.
Bueno, esto respecto de esta parábola, ya hicimos la parábola 10, nos quedan 10 más todavía. ¿Qué estás haciendo vos como taller? ¿Qué taller estás dando para aquellas personas que quieren acercarse, ya sea al mundo Crayon, ¿no? A través de todos los libros que hay, de las canalizaciones, del Círculo del 12. ¿Cuál es la consigna con la cual estás convocando a la gente que quiera acercarse a conocer un poco más del universo Crayon? La transformación de sí mismo a través del autodescubrimiento, porque realmente nos conocemos, sabemos cómo actuamos, sabemos cuáles son nuestros hábitos, sabemos cuáles son nuestros gustos, nuestras expectativas, pero el descubrimiento de sí mismo es descubrir a ese ser eterno y multidimensional que hay en nosotros mismos, y en esa unidad con ese Dios que estamos intentando relacionarnos, intentando darnos cuenta que la conciencia y la relación con ese Dios es nueva en esta nueva energía. Y no es que Dios haya cambiado, hemos cambiado los humanos, tenemos hoy la oportunidad de acercarnos, como decimos, a través de esa parte de nuestro ADN, que es el yo superior, esa comunicación con nuestra propia alma, con esa alma que es parte de ese Dios. Y es una vida totalmente diferente el ir descubriendo que podemos superar o cambiar la frecuencia de nuestra conciencia. ¿Dónde tiene que ubicarte la gente? ¿Cómo hace para contactarse con vos? Contame todo eso. Mira, lo más rápido es el WhatsApp, ¿no es cierto? Que es más 54 911 5384 9186. ¿De nuevo? Sí, por favor. Más 54 911 5384 9186. En Instagram estoy en Resonancia. Y en Facebook, en Resonancia con tu ser. Esos son los lugares. El paso principal sería comunicarse con vos por WhatsApp y bueno, y entrar a ver, porque vos sos muy generosa en las preguntas que puede hacer la gente, y bueno, vos tenés tanta cantidad de material de Crayon que bueno, cada uno puede empezar, digamos, por algún lado, por lo que le ha resonado últimamente, y bueno, pero vos tenés ahí un abanico de posibilidades, así que se pueden acercar a ver qué es lo que más les motiva, claro. Exacto, en esa interacción con cada una de las personas, uno se va dando cuenta qué información es la que a lo mejor le está faltando, a lo mejor es solo un bloqueo que tiene en alguna parte, o quiere empezar de nuevo. O sea, no es empezar nuevamente como si nunca hubiera escuchado nada en ningún camino, digamos, de este tipo de autoconocimiento. Pero estoy abierta a conversar con las personas y acompañarlas en su camino del autodescubrimiento. Bueno, Marilena, ya nos vamos. Repetimos, este es el libro 4 de Crayon, las parábolas de Crayon. Ya leímos la parábola 10, nos quedan 10 más. Este libro está gratuitamente en internet, y también, si no te gusta leer, está el audiolibro, que está la lectura de las 20 parábolas de este libro. Así que con esto cerramos por hoy. Le agradecemos a Claudia la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos acá siempre en Cambio de Vida. Gracias, Marilena. Gracias.